Ya. Precioso es nuestro Dios. A Dios damos la gloria y toda la honra. Segundo libro de Reyes, capítulo número 1. Bendecimos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. En el capítulo 1 de Segunda de Reyes, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 4. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Después de la muerte de Acá, se rebeló Moab contra Israel. Y Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria. Y estando enfermo, envió mensajeros y les dijo: id y consultad a Baal-zebú, dios de Ecrón, si he de sanar de esta mi enfermedad. Entonces el ángel de Jehová habló a Elías Tisbita, diciendo: levántate y sube a encontrarte con los mensajeros del rey de Samaria, y diles: no hay Dios en Israel, que vais a consultar a Baal-zebú, dios de Ecrón. Por tanto, así ha dicho Jehová: del lecho en que estás no te levantarás, sino que ciertamente morirás. Y Elías se fue. Oremos. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Te adoramos y te bendecimos esta hermosa noche. Gracias, Dios mío, por tu presencia. Gracias, Dios mío, porque hemos podido disfrutar de las alabanzas, de los cánticos, de los himnos. Gracias, Dios mío, porque a través de los cánticos tú has dejado sentir tu presencia en nuestras vidas. Gracias por la iglesia que se encuentra ahora en este lugar. Señor, hemos venido con hambre y sed de ti, con hambre y sed de tu palabra, con hambre y sed de recibir, Dios mío, el pan de vida. Aleluya. Habla, Dios mío, ahora nuestras vidas. Habla a la iglesia que se encuentra acá en este lugar. Señor, tu palabra es una espada de doble filo. Corta hacia adelante, corta hacia atrás. Esta hora, Dios mío, que la palabra corte a los que oyen y corte al que predica. En el nombre de Jesucristo, recibe la gloria y la honra. Amén. A su nombre. Pueden sentarse, aleluya. Adorando a Dios, al único y verdadero Dios. A Él damos la gloria, aleluya. Dios está aquí, hermanos. Oh, precioso es su presencia. He titulado esta predicación con el nombre de: si no buscas a Dios, te irá peor. Amén. Aleluya. Si no buscamos a Dios, nos va a ir peor, amados. Nunca alejarse de Dios será una buena opción. Siempre alejarse de Dios será una mala idea. Será una mala decisión. Y es que buscar a Dios debería ser la primera opción cuando una persona está en dificultades. Cuando alguien está pasando por un momento difícil en su vida, lo primero que debería de hacerse es buscar a Dios. Porque no hay ni habrá solución fuera de Dios. Algunos piensan que fuera de Dios les puede ir mejor y pueden encontrar solución a su crisis, a su problema. Y muchos lo han intentado. Muchos han querido encontrar fuera de Dios lo que en Dios no han encontrado todavía. Pero resulta que les ha ido peor. Porque esa es la fórmula, esa es la regla. Lejos de Dios, al hombre siempre le va a ir mal. Alabanzas al Señor. Amados hermanos, Dios nos ama tanto que Él usa muchos recursos para atraernos a su presencia, para llevarnos a sus pies. Muchas veces esos recursos son dolorosos, son recursos difíciles. A veces Dios tiene que utilizar métodos que nos hacen llorar, que nos hacen sufrir. Dios a veces nos tiene que llevar a un lugar o a una situación que nos coloca en una situación de desesperación, de aflicción, que en medio de eso no nos queda otra cosa que mirar hacia arriba y buscar a Dios. Alabanzas al Señor. Hay gente que mientras están bien,
y tienen todo resuelto, no se van a acordar de Dios nunca. Mientras tienen finanzas prósperas, buena salud, mientras tienen a la familia unida, para ellos no les hará falta nunca Dios. Pero basta que venga un problema, una enfermedad, una crisis, una deuda, algo terrible sobre sus vidas, para que de esa manera entonces se acuerden de Dios. Alabanzas al Señor. Porque esos son los recursos que muchas veces Dios tiene para poder atraernos a su presencia. Pero hay gente que es todo lo contrario, que Dios les está dando con un palo, les está dando duro, los está azotando, los está castigando, pero lo está haciendo no para destruirlo, no para matarlo, no para llevarlo al infierno, sino para que éste lo busque, para que éste se humille, para que éste se quebrante y no le quede otra acción que venir a la presencia de Dios. Pero sin embargo, amados hermanos, resulta que eso no funciona. Y al no funcionar, entonces, en vez de mejorar, le va a ir peor. Alabanzas al Señor. Acá hemos leído la enfermedad y la muerte de Ocosías, el rey Ocosías. Ocosías fue rey en Israel, en la tribu del norte, en la tribu de Israel, perdón, en la nación de Israel. Ocosías, hijo de Acá, fue un rey malo. Si usted lee el capítulo 22 del Primero de Reyes, el verso 51, dice que Ocosías, hijo de Acá, comenzó a reinar sobre Israel en Samaria el año 17 de Josafat, rey de Judá, y reinó 2 años sobre Israel. Y el verso 52 dice, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Era un rey malo, un rey lejos de Dios. Y Dios, hermano, lo castigó. Dios le dio una disciplina. En el verso 2 del capítulo 1 de Segunda de Reyes dice que Ocosías cayó por la ventana de una sala de la casa que tenía en Samaria y quedó enfermo. Enfermo de una enfermedad que aparentaba ser de muerte. De una enfermedad que no era una enfermedad cualquiera, era una enfermedad terrible. Porque allí dice que él, viéndose así, viéndose en esa situación, no sabemos si quedó paralítico, inválido, no dice allí qué tipo de enfermedad, pero fue producto de la caída, fue como ocasión del accidente. Él entonces, viéndose así, hermanos míos, dice allí que consultó o que envió mensajeros para que fueran a consultar a Baal-Zebú, dios de Ecrón. Aleluya, gloria a Dios. ¿Quién era Ocosías? Ocosías era un israelita. Ocosías tenía información, tenía conocimiento, quizás no mucho, pero sí lo tenía, acerca de la existencia de un Dios todopoderoso. Él sabía bien que el Dios de Israel era un Dios todopoderoso, porque todo israelita sabía la historia de Dios. Sabía que Dios los había sacado de Egipto por medio de milagros y señales. Que Dios había hecho que el mar rojo se abriera para que el pueblo pasara en seco. Que en el desierto Dios les envió una columna de nube de día para que no los fatigara el sol y una columna de fuego de noche para que el frío tampoco les hiciera daño. Ellos lo sabían. Sin embargo, amados hermanos, este hombre, viéndose en esta crisis, viéndose en este problema, pudo haber tomado una buena decisión. Porque el estar así no era una casualidad. No fue una situación ajena, no fue algo casual, fue algo que Dios mismo había provocado. Porque Dios tiene el control de todas las cosas. Dios puede hacer que toda persona, por muy grande que se crea, por muy fuerte que se crea, por muy poderoso que se crea, Dios puede hacer que esta persona se humille. Alabanzas al Señor. Quede postrada. Y eso fue lo que pasó con este hombre. Entonces él, hermano, tenía la opción, tenía la oportunidad de allí, en esa situación, mirar a Dios, buscar la respuesta en Dios. Pero vemos allí que en vez de consultar a Dios, o que en vez de buscar a Dios, dice que envió a consultar a un demonio, a un instrumento de las tinieblas. Mandó a consultar al mismo diablo, porque Baal-Zebú es un tipo del mismo diablo. Que el Señor lo reprenda, amén. Entonces le manda a preguntar que si va a sanar de su enfermedad.
Y es allí entonces cuando Jehová le habla a Elías, aleluya, y le dice a Elías, ve, levántate y dile a los que van con el mensaje, que acaso no hay Dios en Israel para que vaya a consultar a Baal-zebú. Elías va y confronta a los mensajeros del rey y le dice la respuesta o el mensaje que Dios le había dado. Ve y dile al rey que de esa enfermedad no te vas a curar. Alabado sea Dios. Por el contrario, te vas a empeorar al punto que vas a morir. Gloria a Dios. ¿Qué nos enseña esta historia? Nos dice esta historia que este hombre pretendía encontrar fuera de Dios una solución a su problema. Pretendía que yendo lejos de Dios y peor aún, yendo a donde estaba el mismo enemigo de Dios, iba a encontrar respuesta para su situación. Pero amados hermanos, la consecuencia, el resultado de cuando un hombre, una mujer se aleja más de Dios es que la situación en su vida empeora. Cuando la mujer o el hombre pretende buscar dirección o buscar respuesta más lejos de Dios, entonces en su vida las cosas se ponen peor. Porque no buscar a Dios trae como consecuencia que nos va peor. Y en este caso a este hombre le vino la muerte. Bendito sea Dios. Y esto nos tiene que servir de aprendizaje a cada uno de nosotros. Nosotros, hermanos, tenemos que buscar a Dios y ahora más en este tiempo. Buscar a Dios, dice la Biblia, mientras pueda ser hallado. Hay gente que cuando están en la iglesia buscando a Dios, les vienen problemas, les vienen pruebas, persecuciones, amenazas, etcétera, muchas cosas negativas. Y empiezan a preguntarse, pero ¿por qué me está sucediendo esto ahora? Si se supone que si estoy en la iglesia y buscando a Dios, las cosas me deben mejorar. ¿Por qué me han botado del trabajo? ¿Por qué se me han levantado los hijos? ¿Por qué tantos enemigos? Y etcétera, la lista puede ser larga. Y haciendo un recuento de todo eso, algunos llegan a la conclusión triste y lamentable de decir, esto me está sucediendo desde que empecé a ir a la iglesia. Desde que comencé a congregarme y a buscar a Dios, todo se me ha empeorado. Entonces creo que la solución es ya no más ir a la iglesia. Ya no más congregarme. ¿Para qué seguir buscando a Dios? Pensando así que las cosas le van a mejorar. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban su nombre? Oh, precioso el Señor. Hermano, hermana, te tengo una mala noticia. Si estás así en esta noche, las cosas no van a mejorar. No van a mejorar nunca. No conozco al primero que se haya ido del Señor, que se haya alejado de la iglesia pensando que su situación va a mejorar, que haya mejorado. Todos los que se han alejado de Dios en medio de la prueba, de la persecución, en medio de la dificultad, pensando que les va a mejorar la situación, les ha empeorado. Alabado sea Dios. Porque no hay, jamás y nunca, para nadie habrá solución fuera del Señor. Alabado sea Cristo para siempre. A Dios damos la gloria. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 5, precioso el nombre del Señor, vamos a leer allí el verso 14. Dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Aquí se narra la historia del paralítico de Betesda. Acá se dice que un hombre tenía 38 años paralítico. ¿Y cuántos son 38 años? Toda una vida, hermano, casi toda una vida. 38 años no son 2 días, 3 días, es mucho tiempo. ¿Y cómo estaba este hombre? Paralítico. ¿Y qué es estar paralítico? Es estar mal, es estar grave,
es estar imposibilitado de poder trabajar, de poder moverse por sí mismo. Y como estaba paralítico, era un indigente, un mendigo, que dependía de la limosna de los demás. Era un pobre ser miserable, bendito sea el Señor. Y este hombre estaba allí, al lado de un estanque, esperando un milagro. Bendito sea el Señor. En este estanque, cuando dice la Biblia, de vez en cuando se removía, la gente podía entrar y ser sanada. Pero a él, ¿quién lo metía? No podía, era paralítico. Así que 38 años este hombre estuvo enfermo. Gloria a Dios. Bien mal. Pero un día, en el verso 6, Jesús dice, acá aparece Jesús y dice, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Y Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Aleluya. Y el verso 9, y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo. Gloria a Dios. Hermanos, Jesús tuvo misericordia de él. 38 años en esa tremenda crisis y lo levantó. Aleluya. Lo sanó. Y el hombre comenzó a andar y comenzó a dar gloria a Dios. Pero en el versículo donde hemos leído al principio, Jesús le dice, después que se lo halló a los días, le dice, mira, tú has sido sanado, no peques más. Aleluya. Porque si vuelves a pecar, si vuelves a la vida que antes tenía, si vuelves a repetir lo que antes hacía, entonces te irá peor. Alabado sea Dios. Algo peor te va a suceder. Y yo pregunto, ¿será que había algo peor que estar 38 años paralítico? ¿Será que alguien puede decir, me podrá pasar algo peor que estar 38 años en una cama acostado sin poder moverme? Gloria a Dios. Hermanos míos, sí se puede tener algo peor. Jesús le dijo a este hombre, has estado paralítico 38 años, pero si vuelves a pecar, algo peor que estar paralítico 38 años te va a suceder. Gloria a Dios. Porque esa es la consecuencia que le sucede, que le viene a aquel hombre o mujer que se aleja de Dios. Dije que se aleja de Dios. No es buena decisión alejarse de Dios. No es buen negocio que usted decida por un capricho, por una malcriadez, alejarse de la iglesia, alejarse del Señor. Téngalo por seguro, algo peor le va a venir. Pero ¿qué peor me puede pasar si ya estoy mal? Si todo me está saliendo al revés, no tengo trabajo, no tengo aquello, no tengo lo otro. Algo peor te va a venir, aleluya. Gloria a Dios, para eso no hay techo, bendito sea el Señor. No es buena idea, hermano. Lo que le dijo Jesús a este hombre, a este paralítico o a este ex paralítico, no te vuelvas a alejar de Dios. Siempre mantente de ahí en adelante cerca del Señor y nunca nada peor te sucederá. Gloria sea al Señor. En el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, encontramos el verso 24. Lucas 11, 24. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposos y no hallándole o no hallándolo, dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega la halla barrida y adornada, entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él. Y entrados moran allí. Y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Bendito sea el Señor. Esto nos enseña la condición en la que un hombre queda después de haberse alejado del Señor. Aquí se habla de que un espíritu inmundo sale del hombre. Cuando nosotros llegamos a los pies de Cristo, veníamos con espíritus inmundos dentro. Amén, hermanos. Veníamos cargados algunos de demonios más que otros, pero todos teníamos espíritus inmundos dentro. Y cuando llegamos a Cristo, Cristo los echa.
El Espíritu Santo los saca, nos limpia y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo. ¿Cuántos son templo y morada de Dios acá? Templo y morada del Espíritu Santo somos. La Biblia dice que tenemos que ser santos. Amén. Y allí entonces el Espíritu Santo comienza a adornarnos, a arreglarnos, a embellecernos, a limpiarnos. Nos hace bonitos para Dios. Somos su morada, su habitación. Pero amados hermanos, aquí dice que el espíritu inmundo que estuvo en nosotros salió y anduvo por allí. El espíritu inmundo que salió de usted anda por allí. Anda buscando dónde entrar. Y de vez en cuando se da una vueltica para ver cómo está su antigua casa. Gloria a Dios. Aleluya. Y de repente se asoma desde lejos para ver si está desocupada. Pero qué triste, qué lamentable para él. La haya ocupada siempre. Amén, hermanos. Aleluya. Que siempre sea así. Gloria a Dios. Pero a aquel que un día se le ocurrió la idea, mala idea, de alejarse del Señor, de apartarse de la iglesia, y peor aún, alejarse del evangelio, dice allí que cuando este espíritu inmundo vuelve de las tantas veces que lo hace y encuentra que su casa donde antes vivía ya está sola. ¿Por qué está sola? Porque el Espíritu Santo se fue. Porque ya Jesús no vive allí. Jesús no vive donde un descarriado o donde una persona está descarriada, donde una persona está viviendo lejos de Dios. Entonces dice que él, viendo su casa vacía, no entra solo, no entra de inmediato. Dice que busca 7 espíritus peores que él, 7 demonios mucho más malos que él, y entran nuevamente a la casa que antes estaba habitada. Entran nuevamente a ese corazón, a esa vida que un día era nueva criatura, era hijo de Dios, tenía el Espíritu Santo, alababa a Dios, predicaba su palabra, pero ahora Jesús ya no está allí. Entra esos 7 más el otro, 8 demonios entran allí. ¿Y qué dice allí el versículo al final? El estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Quiere decir esto, hermanos míos, que cuando el hombre se aleja de Dios, su vida comienza o pasa a ser peor de la que era antes. Si antes tenía problemas, si antes tenías lucha, prueba, ahora su situación será 8 veces peores. Alabado sea Cristo. 8 veces peores, hermano. 8 demonios allí tratando de destruir su vida. Entonces, ¿cuál es, hermano, la solución? ¿Cuál es la decisión? Nunca te alejes de Dios. Nunca te alejes de la iglesia. No importa, aquí en la iglesia nadie es perfecto. Aquí en la iglesia hay problemas, sí los hay. Claro que sí. A veces hay chismes y no debería, pero sí los hay. A veces hay críticas, no debería, pero sí las hay. Gloria a Dios. Estamos en un proceso de perfección. Aquí nadie es perfecto. Seremos perfectos allá arriba. Aquí estamos en un aprendizaje, en una formación. Aquí en la iglesia hay hipócritas, si los hay, no debería, gloria a Dios. Pero hay gente que dice, yo me voy de esa iglesia, y peor aún, la excusa es decir, me voy de la iglesia, pero en el fondo se van del Señor, porque allá me trataron mal, porque allá el ambiente, la atmósfera ya no me gusta. Gloria a Dios. Y les pasa lo que le pasó a este. Con los días se les ve los demonios encima. Con los días comienzan a cambiar de vestimenta. Comienzan a actuar de manera diferente. Comienza a vérseles el pecado, la inmundicia. Gloria a Dios. La respuesta es 7 demonios más el que tenía antes se le han metido nuevamente. Gloria a Dios. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado.
Esta es la condición del hombre y de la mujer que se vuelve atrás de los caminos del Señor. Dios le está hablando a alguien acá en esta noche. Alabado sea el Señor. Porque hay gente que está como que con un pie dentro de la iglesia y otro pie allá afuera en el mundo, esperando que llegue ahorita diciembre, la Navidad, gloria a Dios, para comenzar entonces a hacer lo que está en su corazón hacer. Todavía no lo han hecho porque faltan todavía algunos días. Bendito sea Dios. Esta noche el Señor te está diciendo, es mejor no haber conocido al Señor. Es mejor, aleluya, que habiéndolo conocido, volverte atrás. Porque el estado, tu postrer estado, vendrá a ser peor que el primero. Gloria a Dios. Tu vida será 8 veces más desastrosa que la que tenías antes. La Biblia nos da un ejemplo en el Antiguo Testamento. Y es el ejemplo de Saúl. Saúl, al principio se habla de él como un hombre, como un joven de Dios, como un hombre temeroso del Señor. Fue escogido como rey por voluntad de Dios. Samuel lo ungió para que fuera el primer rey de Israel. Y sobre Saúl descendió el Espíritu Santo. Saúl fue lleno del Espíritu Santo. Saúl era un ungido de Dios y era usado por Dios. Y Saúl bendijo o fue usado por Dios para bendecir a Israel. Israel comenzó a tener grandes victorias teniendo a Saúl como rey. Sin embargo, Saúl un día comenzó a portarse mal con el Señor. Comenzó a alejarse de Dios. Poco a poco comenzó a desobedecer la palabra de Dios. Al punto que llegó un momento en que ya Dios, hermano, lo cortó prácticamente. Lo desechó por su desobediencia continua, por su obstinada conducta y comportamiento. Y cuando Saúl se aleja de Dios, vemos entonces la consecuencia que vino sobre su vida. Comenzaron a poseerlo los demonios. Saúl fue atormentado por espíritus inmundos. Al punto que cuando él estaba en esa situación, tenían que llamar al joven David para que le tocara un instrumento musical y de esa manera calmar su angustia, su tormento. Ese fue el estado de Saúl después que se alejó de Dios. Pero no solo fue eso, su vida continuó y podemos nosotros, si usted lee la historia, saber cómo terminó. Terminó de una manera trágica, de una manera nada positiva. Este hombre que un día fue el ungido de Jehová, que fue siervo de Dios, lleno del Espíritu Santo, usado por Dios, terminó de una manera muy triste y lamentable. ¿Por qué, hermanos míos? Porque se alejó de Dios. Y es que alejarse de Dios trae esas consecuencias. No hay un final feliz, no hay un final bonito para el que se aleja de Dios. Dice amén, hermano. Para el que se aleja de la iglesia y del Señor, nunca te vendrá un final bonito. Ese es el resultado de cuando nosotros creemos que yéndonos de la iglesia o del Señor, las cosas van a mejorar. Amados hermanos, siempre buscar a Dios será la mejor opción. En la Biblia encontramos un ejemplo, y es la historia de Nínive. Se dice que Nínive, su gente, su población, era de las más pecadoras de aquel tiempo. Eran sanguinarios, crueles, asesinos, idólatras. Todas las cosas negativas que podamos decir de alguien lo tenían ellos, los de Nínive. Y en ese sentido, Dios, hermano, envió a un profeta, a Jonás, para decirle, para anunciarle que de aquí a 40 días serían destruidos. Ellos, hermanos, recibieron el mensaje, escucharon el mensaje de Jonás. Jonás, por supuesto, ya sabemos la historia, no estaba muy contento, pero terminó obedeciendo la voluntad de Dios. A regañadientes, pero lo hizo. Y predicó el mensaje que serían destruidos en 40 días por causa del pecado. Ahora, cuando el rey de Nínive oyó aquel mensaje, su corazón fue estremecido, fue conmovido, fue redargüido, porque el mensaje, a pesar de que Jonás no tenía muy buenas ganas de darlo, el mensaje tenía respaldo de Dios. Aquel hombre interpretó, entendió
que había que tomar una decisión para revertir ese juicio. Que había que hacer algo para que ese juicio no sucediera. Aleluya. Que había que hacer que Dios se retractara de ese castigo. Porque Dios, hermano, se puede retractar. Dios puede echar para atrás lo que ha decidido hacer. Gloria sea al Señor. ¿Y cuál fue la decisión que tomaron? Que tomó la nación entera o la ciudad completa para revertir el juicio de Dios. ¿Sabe cuál fue? Decidieron buscar a Dios. Decidieron, hermano, ir a donde estaba la presencia de Dios. Ellos que no conocían a Dios, porque eran paganos, entendieron que si querían revertir el juicio de ese Dios, de quien ya habían oído hablar, porque sí habían oído hablar de Dios, sí habían oído hablar del Dios de Israel, y sabían que ese era un Dios poderoso, que era un Dios verdadero, entendieron que no había otra solución. El rey proclamó ayuno. El rey hizo que todo el mundo, hasta las bestias, hasta los animales, ayunaran. Se humillaron, se quebrantaron en la presencia de Dios. Y de esa manera buscaron a Dios con todo su corazón. Aleluya. En el libro de Jeremías, capítulo 29, verso 13, dice: me buscaréis y me hallaréis, porque lo haréis de todo corazón. Eso fue lo que hizo la nación de Nínive. Empezaron a buscar a Dios de todo corazón, hermano. Y cuando buscaron a Dios de todo corazón, vino Dios y se arrepintió del juicio. Dios, hermano, cesó su juicio, su ira sobre la nación. Porque ese es el resultado de cuando uno busca a Dios de todo corazón. Dios, hermano, revierte la condición, revierte la circunstancia, revierte la situación. Las cosas pueden estar muy oscuras, pueden estar muy difíciles, pero cuando un pueblo, cuando una persona se dedica de todo corazón en buscar a Dios, empiezan a ver cosas buenas. Comienzan a darse resultados positivos. Siempre buscar a Dios te traerá bendición. Nunca, aleluya, te traerán cosas malas, porque de Dios no vendrá sino bendición. Bendito sea el Señor. Pero es que, amados hermanos, cuando nosotros como pueblo, como ciudad, como nación, vemos las cosas que están sucediendo, vemos que cada día las cosas se ponen peor, no solo acá en este país, a nivel de Latinoamérica, a nivel del mundo. Vemos que los juicios, las profecías, cada vez se cumplen con mayor rapidez. Eso debería provocar en nosotros una mayor necesidad de buscar a Dios. Eso debería de estar provocando que las iglesias, los templos estén llenos de gente buscando a Dios. Pero, amado, pasa lo contrario. Sucede que mientras las cosas se van poniendo peor, la gente se va alejando más de Dios. Se los digo con toda experiencia que me ha tocado presenciar, vivir. Alabado sea Dios. Las cosas en mi país cada día están peor, hermano. Antes de yo venirme estaban malas. Ahora están mucho peor. Pero ¿cuáles son los reportes que yo tengo de allá? Que la iglesia todavía no se ha percatado de esa realidad. Que la iglesia aún está como que estancada, dormida. La iglesia, en vez de ir a los cultos, en vez de ir a las reuniones con entrega, con devoción, con lágrimas, todo lo contrario, los cultos vacíos, las reuniones vacías. No hay gente. Algunos porque no tienen dinero, otros porque no tienen pasaje para pagar, no tienen comida, etcétera. Siempre hay una excusa. Entonces, hermano, ¿qué vemos allí? Que la gente, en vez de buscar a Dios en esos momentos difíciles, se están más bien alejando de Él. Por eso no hay mejoría. Por eso las cosas no van a mejorar. Porque las cosas no mejoran automáticamente. Y eso mismo cabe para este país, para esta iglesia. Alabado sea Dios. Las cosas no mejoran automáticamente. No es que Dios está obligado a resolvernos los problemas. No está obligado a hacer algo a nuestro favor. Eso no funciona así. Dios actúa, Dios responde de acuerdo a la búsqueda y a la entrega y a la devoción de la iglesia. Siempre
la respuesta de Dios será el resultado de una iglesia que está buscando, de una iglesia que está entregada. De lo contrario, no veremos la gloria de Dios. Mientras la iglesia no se ponga de acuerdo, mientras la iglesia no se anime, no se motive, no entienda la importancia de buscar a Dios para tener victoria, para salir de la prueba, en esa misma circunstancia no veremos la gloria de Dios. En ese mismo sentido no veremos la respuesta de Dios. Alabanzas al Señor. Porque Dios, como ya dije, no actúa de manera automática. Siempre actuará con una respuesta a la búsqueda. Gloria a Dios. Cuando la nación de Israel estaba bajo juicio, en el tiempo de los jueces, dice que ellos vivían como mejor les parecía. No tenían palabra, no había profeta, había cesado la palabra, había cesado la revelación. Y ellos andaban haciendo lo malo. Y en consecuencia de hacer lo malo, venía sobre ellos juicio de Dios. Y el juicio duraba todo el tiempo que ellos tardaban en buscar a Dios. El tiempo que ellos tardaban en acordarse de Dios era el tiempo en el que el juicio duraba sobre ellos. Eso sucede también en nuestras vidas. Lo que está pasando con tu vida, la situación en la que estás viviendo, va a durar el tiempo que tú te tardes en buscar a Dios. Es tu decisión. Cuanto tiempo tú te tardes en venir a la presencia de Dios y buscarle, ese será el tiempo que tu prueba estará sobre tu vida. El problema cada vez crecerá sobre ti. Pero el día que tú te decidas en venir a este lugar y humillarte y empezar a buscar a Dios, de verdad, de corazón, empezará Dios a revertir tu realidad, tu situación. Vamos a estar de pie. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Dios está esperando por ti. Él te quiere ayudar. Él te quiere bendecir. Él te quiere dar la victoria, pero Él está esperando que tú vengas acá y te humilles ante Él. Gloria a Dios. Él va a responder a la búsqueda que tú tengas. Gloria a Dios. Él no va a responder porque alguien vaya y te ponga la mano encima. Él te va a responder cuando tú decidas dejar tu vida de pereza, tu vida de apatía, tu vida de indiferencia y vengas y te humilles ante Dios y comiences a vivir una vida completamente entregada a Él. Y dejes de ser un cristiano religioso, un cristiano solamente de congregarte a los domingos y de vez en cuando. Gloria a Dios. Él no tiene compromiso con los inconstantes, con los flojos, con los que no buscan. Él tiene compromiso con los que se consagran, con los que buscan. Gloria a Dios, porque así lo dice la Biblia. Buscad y me hallaréis. Oh, bendito sea el Señor. Levanta tu mano al cielo.